Solo quienes han tenido esa sensación física difícil y dolorosa, producida por el consumo insuficiente de energía alimentaria, que le impide llevar una vida normal, activa y saludable, pueden decir que han sufrido en carne propia el hambre. Según el Programa Mundial de Alimentos de la FAO, en el mundo hay más de 925 millones de personas que en pleno siglo XXI padecen hambre, una alarmante cifra que supera poblaciones como las de Estados Unidos y la Unión Europea. Si bien una situación de hambruna ocurre en un país o zona geográfica cuando no hay suficientes alimentos, asistencia o recursos para proveer alimentos a la población, elevando así los índices de mortalidad por desnutrición, en este artículo analizaremos qué es lo que hay realmente detrás de este fenómeno, pues no podemos seguir indiferentes ante la desnutrición de tantos millones de personas que les dificulta su desarrollo físico e intelectual, debilita su sistema inmunológico y los hace vulnerables ante enfermedades e infecciones y que afecta mayormente a mujeres y niños. Aunque la hambruna se acrecienta con las catástrofes, inundaciones, sequías, terremotos, conflictos armados, las epidemias o por el aceleramiento del cambio climático, hay un factor determinante que agrava esta situación y es la corrupción política y los planes de control y reducción de la población mundial. Un dato importante para tener en cuenta es que la mayor concentración de personas con hambre en el mundo se encuentra en Etiopía, India, China, el Congo, Bangladesh, Indonesia y Pakistán, alcanzando el 65%. A lo largo de nuestra historia, hemos sido afectados por grandes hambrunas, entre las cuales podemos resaltar la de India entre los años 1769 a 1770, que ocasionó la muerte de 10 millones de personas, equivalente en ese entonces a la tercera parte de la población de ese país. Luego sigue la de Irlanda, causada por una enfermedad que redujo la producción de patatas en la década de 1840, siendo este el alimento básico del país y provocando la emigración de más de 1.6 millones de irlandeses. También está la hambruna de Bengala en India en 1943, que mató a más de 1 millón de personas y afectó fuertemente a más de 60 millones de personas. En China, más de 15 millones de personas fallecieron por inanición como resultado de sequías e inundaciones que fueron agravadas por el caos económico y político entre 1958 y 1961 y entre 1968 y 1970. En 1984, una sequía agravó una zona afectada en Etiopía, ocasionando la muerte de 1 millón de personas. Y ya en la década de los 90, en Angola, Liberia, Mozambique y el sur de Sudán, los disturbios civiles agravaron la desnutrición y las muertes por hambruna. Lo mismo sucedió en Ruanda en 1994, donde se incrementaron las muertes por inanición y por los brotes de cólera y disentería entre los refugiados que escaparon a Zaire. Entre otras hambrunas encontramos la producida por la guerra civil en Bosnia, la de Somalia entre 1992 y 1993, que acabó con unas 300.000 vidas humanas, y años más tarde, en 1999, la fuerte sequía provocó la muerte de cerca de 1 millón de personas. Posteriormente, la ONU alertó en agosto del 2005
que 1.2 millones de personas estaban amenazadas por el hambre en Malí, y en 2009 esta cifra se cuadriplicó en el sur de Sudán, pasando de 1 millón desde principios de ese año hasta llegar a los 4.3 millones a principios de 2010 debido a la sequía y a los conflictos que vive el país. Pero, yendo un poco más allá, te invitamos a considerar el plan despótico y tiránico de la agenda globalista, que está planeando y ya se está anunciando nuevas grandes hambrunas provocadas. Entonces nos preguntamos, ¿será que el mundo tiene que estar constantemente pasando por estas grandes hambrunas? Por supuesto que no, pero ¿habrá quienes pueden provocarlas? La respuesta es sí, y las están provocando, pues lo que a estos señores dominadores les interesa es someter al mundo y reducir la población. Y para llevar a cabo este plan, consideran que el camino es hacer que mueran miles de millones de personas para que este mundo sea un lugar donde no exista sobrepoblación, cuando realmente lo que existen son recursos y tierras para miles de millones de personas. A ellos no les importa que la gente muera de hambre, tal como lo podemos ver en Yemen, donde la mayor parte de la población, incluyendo una inmensa mayoría de niños, pueden morir simplemente por las hambrunas provocadas por la guerra. Al ver esta situación, ya muchos pensamos que es conveniente prepararnos para una gran hambruna y consideramos que podríamos tener en nuestras casas un espacio o, por qué no, comprar una tierra para tener nuestra propia hortaliza y criar algunos animales por si hay carencias. Y esto es, en nuestra opinión, un pensamiento lógico. Y aunque esta no es la mentalidad de una gran mayoría que prefiere vivir en apartamentos que pagan durante 15 a 30 años mediante hipotecas, hay gente que vive en áreas rurales que prefieren tener su propio cultivo y crías de gallinas para su autoabastecimiento. Sin embargo, la agenda globalista ya está tomando medidas al respecto y van a tratar de impedir que esto suceda, como es el sorprendente caso de Australia, un país con gran extensión territorial, donde en algún momento se podía pensar que el autocultivo y cría de ganado era la respuesta a una eventual hambruna. Australia está a punto de aprobar una ley que prohíbe que los ciudadanos cultiven sus propios alimentos. De ser así, en este país muy pronto nadie podrá cultivar en sus parcelas sus propios alimentos, porque el primer ministro Dan Andrews ha aprobado una ley que prohíbe que los ciudadanos cultiven sus propios alimentos. Este proyecto de ley enmienda a la Ley de Agricultura del año 2022 y ha pasado su segunda lectura en el Parlamento. Alegan que lo hacen por motivos de bioseguridad. Estos nuevos cambios en la ley permiten al gobierno ampliar los poderes de las fuerzas del orden público. Entre otras cosas, también permite a las autoridades públicas registrar a las personas y sus propiedades sin una orden judicial y aumentar las multas de los $1,800 a $10,000 por proporcionar información falsa o engañosa. Los funcionarios autorizados ya no necesitarán el consentimiento del propietario para retirar muestras, para retirar ganado, animales y documentos. Los funcionarios autorizados ya no estarán obligados a presentar una identificación oficial y además imponen penas severas si los propietarios de la tierra les impiden o los obstruyen en el acceso a las mismas. Como vemos, esto es totalitarismo puro y violación flagrante de numerosos derechos fundamentales. Como siempre, todo esto lo disfrazan y lo encubren diciendo que el autocultivo o cría de animales
no cumplen con las normas de control de sanidad. Pero nos preguntamos, ¿y acaso no era así como antes vivían numerosas familias de nuestros antepasados, criando sus propios animales y cultivando la tierra?